yo soy Paula Sweet y hay nuevo video. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita. Y bueno, para este video os traigo las experiencias paranormales que ha vivido mi familia. Yo personalmente nunca he vivido este tipo de experiencias y me alegro. Y antes de todo quería decir que si hay alguien que no comparte esto, yo respeto las creencias de todas las personas y yo solamente quiero compartir con vosotros estas situaciones, historias que ha vivido mi familia y pasar un buen rato. Así que después de eso, comenzamos. Y bueno, la primera experiencia es de mi abuela y era que cuando ella era pequeña, ella tenía una hermana que pertenecía al primer matrimonio de mi bisabuelo. El caso es que yo no sé qué tenía esa niña contra mi bisabuela, que cuando llegaba mi bisabuelo le decía que no le dan de comer, que la trataban mal, etcétera, etcétera. Pero pues eso era mentira. Mi bisabuelo discutía mucho con mi bisabuela sobre eso, así como... ¿Cómo no le das de comer a la niña? Yo sí le doy de comer a la niña. Y así. Entonces mi bisabuela, cansada ya de esta situación, lo que hizo un día fue rezarle una novena a la Virgen del Fátima. Y ella lo que quería que pasara era que llegara la madrina de esa niña y se la llevara. Y aquí es donde hace presencia el duende. Que el duende, para los que no sepáis qué es, el duende es un ser mitológico que en su mayoría se aparece en el campo y le hace imposible la vida a la gente de allí para desterrarla. En este caso se apareció pues para molestar a la niña por esas mentiras que decía. Entonces, cuando a la niña le llegaba la comida, le caía basurilla dentro de la comida. Y además de esto, también la estuvo molestando muchísimo, tanto que la niña ya estaba súper harta de esa situación y también muy asustada. Hasta el punto en el que tuvieron que llamar a un cura para que hiciera un exorcismo. Y lo que hizo el cura fue poner agua bendita alrededor de la casa y unas medallitas. Pero esas medallitas se desaparecieron. Al final, la única solución que hubo fue que llegó la madrina de la niña, se llevó a la niña y una vez la niña ya no estaba, dejaron de pasarle cosas a ella y todo volvió a ser normal. Y como esa, mi abuela tiene más experiencias, como que ella tenía unas maraquitas en un armario y ella oía que esas maracas sonaban. Además, ella también veía sombras en la casa donde ella vivía. Y bueno, la siguiente historia me hubiera pasado a mí, yo ya no estaba aquí. Y resulta que mi abuela, cuando estaba pequeña, ella le estaba cocinando a su padre y la casa donde ella estaba vacía y no había animales. Y lo que ella me cuenta es que ella siempre oía maullar a un gato. Y no había animales. ¡Oh my God! Y bueno, después de eso ella se fue a esperar a su padre a una roca a unos 20 metros aproximadamente de la casa. Cuando al lado oye que le dicen: ¡ay, me muero! 3 veces. Y yo no sé si es que mi abuela es muy valiente o está muy acostumbrada a ese tipo de situaciones. ¿Qué me dice? Y yo me cambié de roca. Y yo no me cambio de roca, yo me cambio de país. O sea, qué susto. Y ahora os voy a contar esta historia de mi tío. Él llevaba unos 3 meses teniendo unas pesadillas en las que él se veía en oscuridad y esa oscuridad ejercía un tipo de fuerza sobre él. El caso es que un día, en estas pesadillas, él siente por primera vez que algo, como un murciélago, le aleteaba. O sea, le hacía así, le daba aire. Y unos días después, cuando él ya se iba a ir a dormir, él ve que por las cortinas de su cuarto empieza a entrar aire. Y claro, él lo que piensa es: me dejé la puerta de adelante abierta. Pero las cortinas se levantaron muchísimo, se levantaron altísimo. Entraba una cantidad de aire al cuarto. Cuando en ese momento él sintió que él ya no podía moverse, que él no podía hacer nada con su cuerpo. Y dice él que él alcanzó a ver una criatura de 2 cabezas, orejas largas y ojos rojos. Y él inmediatamente, él empezó a pensar en Dios. Él empezó a rezar, él dice que rezó un Padre Nuestro, mejor dicho, él hizo de todo. Y eso se fue. Y él seguía y su mujer le dio como un golpe, le dijo que qué le pasaba. Y él le dijo que no, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Y él se fue esa misma noche
a un parque cerca de una iglesia y se la pasó orando. Y como a los días se fue a Buga y allí se tatuó una cruz con Jesucristo en la espalda. Fue y se confesó a la Basílica del Señor de los Milagros y le contó a un cura todo lo que le había pasado y además le contó que él pensaba que eso le había pasado como él tenía una pequeña adicción al juego y a las cartas. Él había leído libros de brujería y él había leído unas oraciones para que le ayudaran a seguir ganando en el juego. Y esos libros contienen espíritus malignos, o sea, yo no sé en qué estaba pensando, pero bueno. Así que probablemente eso había sido el causante de las pesadillas y de lo que vio. Las siguientes son como pequeñas experiencias que ha tenido mi padre con lo paranormal. Y es como, por ejemplo, él ha visto que los caballos aparecían con trenzas en la crin. Y esto es una característica del duende. Y otra con este mismo es que ellos pasaban por un río y mi padre llevaba su cañita de pescar. Y él iba a pescar. Y donde ellos estaban era en la montaña, por lo que el agua de allí es bastante limpia. Cuando mi padre ve que el agua le empieza a llegar sucia. Claro, mi padre se extrañó muchísimo y aparte le costaba mucho más poder pescar. Cuando le empiezan a caer piedras. Él veía que tiraban las piedras, pero no veía quién las tiraba. Y hasta que un sobrino de él le dijo: no tío, vámonos, vámonos, que eso es el duende que no quiere que pesquemos en este río. Y hasta que no salieron a carretera, no pararon de caerles piedras. Y otra vez era que cuando ellos arriaban las vacas, a las vaquitas también les caían piedras. Ellos para arriarlas les silbaban. Y el duende les imitaba el sonido que ellos hacían para silbarlas y él lo imitaba. Entonces se oía que había alguien haciendo el mismo sonido que ellos. Entonces a la final él les ayudaba a arriar las vacas silbándolas. En este caso servicial el duende ayudó. Y la última, que ya no tiene que ver con el duende, y es que había un arriero de caballos que había muerto pues de una forma muy extraña. Lo más probable es que lo hubieran matado. Mi padre estaba en una finca y a las 12 de la noche él oía como el arriero le silbaba a los caballos. Y mi padre me dice que eso era siempre de 12 a 12 y media. Y eso era como, él venía como de lejos y él venía silbando y la casa de ellos estaba como aquí. Entonces él venía silbando hasta que pasaba por las puertas de la casa. Y él pasaba silbando. Claro, a mi padre le daba miedo. Mi padre le daba miedo que lo oía muy cerca que silbaba. Y eso iba caminando. Y como a las 12 y media más o menos, era que ya se desaparecía el sonido, como que se fundía el sonido. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y si tienes alguna historia paranormal, déjamela en los comentarios para que la pueda leer. Porque no sé, me gusta mucho leer este tipo de cosas. Y nada, sígueme en mi Instagram, Snapchat, suscríbete. Nos vemos en el siguiente. Fresh out East Atlanta with no mountain.